Mirar, comenzamos un poquito viendo lo que es el concepto. Recordamos que las entrevistas de selección, pues sobre todo, sea cual sea, sabéis que hay muchos tipos de entrevistas de selección, muchos. Los que más, o la que más se está utilizando ahora mismo es la entrevista de competencias, porque en muchas ocasiones se evita el que tengamos que utilizar otras herramientas si la persona que lleva a cabo este tipo de entrevistas tiene mucha práctica, es una persona muy experta y es un buen profesional. Entonces te evita de realmente de a veces eliminar pruebas. Pero claro, para eso tienes que estar súper entrenado, tienes que tener muy a fondo conocimiento de todos los comportamientos a la hora de que te vaya a hablar la persona que te está comentando el incidente y demás. O sea, requiere práctica y entrenamiento. Pero en cualquier caso, nuestro interés es obtener información de cada uno de los candidatos que optan al puesto de trabajo con el fin de ver cuál es el más adecuado al perfil del puesto. Partimos siempre, y acordaros de esto, de que voy a tener por un lado el perfil del puesto de trabajo y por otro lado el perfil del candidato. Y entonces en la entrevista y las otras pruebas, si es que hemos hecho otras pruebas de selección, con toda esa información lo que voy a hacer es cruzar y ver realmente en cuánto se va a ajustar el candidato a lo que yo de alguna forma estoy buscando. Se utilizan, si por ejemplo, os voy a explicar aquí, ahora volvemos para atrás, todos los tipos de entrevista que hay. Fijaros, entrevistas hay de muchos tipos. Estas suelen ser las más convencionales, pues la entrevista libre o entrevista que llamamos curricular. Esa es la que más se utiliza en líneas generales en todas las empresas. Lo que ocurre es que cada vez la entrevista de competencias se está utilizando más, por lo que yo os comentaba el otro día. La formación cada vez está más enfocada a competencias. De hecho, ya en la educación se está trabajando con el modelo de gestión por competencias. Entonces, cada vez la gente conoce más todos estos temas, con lo cual cada vez se está entrenando también más este tipo de entrevistas. Si trabajamos por competencias, por ejemplo, la que veis aquí, por el tipo de conducción que es de tensión, es innecesaria utilizarla. De hecho, a mí las entrevistas que son muy de tensión no me gustan, porque recordar que la primera pauta de cualquier entrevista es que se tiene que crear un clima de confianza entre el candidato y lo que es el entrevistador, porque si no la entrevista aparecen un montón de barreras psicológicas que realmente te están distorsionando, y es uno de los errores que se producen en la mayoría de las entrevistas convencionales si no se ha creado o se ha cuidado mucho ese clima de rapport, de confianza con en este caso con el candidato. Entonces, por eso me gustan tanto. Como vais a ver, yo puedo generar o puedo saber si una persona se sabe o tiene comportamientos exitosos en una situación de estrés, en una situación donde se requiere un alto control emocional, mismamente por la entrevista de competencias, y no es necesario someter al candidato a una situación donde incluso, bueno, que sea de mucha presión. A mí no me gusta. Acordaros que en selección y sobre todo en entrevistas, el candidato puede ser un futuro cliente de nuestra organización, con lo cual al candidato hay que mimarle, hay que tener la calidad de servicio y de orientación y excelencia hacia el cliente en todo el proceso de selección, desde que cogemos el currículum del candidato hasta que finalmente le decimos si ha sido o su currículum se adapta o no se adapta al perfil del puesto de trabajo. El candidato para nosotros tiene que ser pues lo más importante en todo lo que es el componente o todas las todo el proceso de selección, ¿vale? Bien, fijaros,
Las entrevistas de competencias, dentro del tipo de conducción que tenemos aquí en el esquema, estarían muy centradas en entrevistas semiestructuradas o estructuradas. Hoy vamos a hablar de que dentro del mundo de la selección por competencias hay entrevistas que son las de incidente críticos o la BI, que forman parte de las entrevistas conductuales o de competencias, pero son las que están más estructuradas y son las que quizás menos se utilicen porque generan mucho esfuerzo, aunque nosotros las vamos a ver también. ¿Qué diferencia hay con la entrevista de competencias, aunque yo la entrevista de competencias la llamo focalizada? Pues fundamentalmente que en la entrevista estructurada hay una metodología muy sistemática hasta cómo tenemos que llevar a cabo la codificación de toda la información que nos está dando el candidato. Y en la entrevista quizás no tan BI o tan estructurada, bueno, nos permite un poquito más de libertad, aunque sí que vamos a hacer las preguntas de igual manera a todos los candidatos y la entrevista se va a realizar con la misma estructura para todos. Pero no está tan acotada la metodología como puede estar en una entrevista de incidentes críticos, ¿vale? Entonces esa es la diferencia que hay dentro del mundo de la gestión por competencias, de la entrevista competencial conductual focalizada o la entrevista de incidentes críticos. Luego más adelante veremos un poquito más a fondo todo esto. Bien, por el lugar o por el lugar que ocupa, vais a tener entrevistas. Bueno, las primeras entrevistas siempre son las entrevistas de criba, que se llaman, que donde estamos realizando es esa primera aproximación más en aquellos aspectos que son imprescindibles para el puesto de trabajo con el candidato. Suelen hacerse entrevistas sobre todo telefónicas, y bueno, pues nos ayudan a ver si verdaderamente el esfuerzo que luego vamos a hacer con este otro tipo de entrevistas, bueno, pues si realmente el candidato nos vale para el proceso en el que estamos haciendo la selección. Una vez que yo ya tengo esta primera entrevista de contacto, pasamos ya a lo que se suelen llamar entrevistas en profundidad, y aquí es donde aparecen en el escenario las entrevistas competenciales o las entrevistas focalizadas, o BI también, depende de la metodología que vayamos a utilizar. Y por otro lado, cuando nosotros ya tenemos decidido que normalmente se suelen presentar 3 candidatos, lo que se llama una terna, a los superiores o a aquellas personas, al cliente que nos ha demandado la selección, pues luego lo que vamos a trabajar, normalmente el cliente le gusta hacer la entrevista en solitario, o a veces le tenemos que acompañar, pero ya la entrevista la va a dirigir la persona que realmente nos ha solicitado el proceso de selección, que es lo que se llama las entrevistas con los superiores o las entrevistas con los clientes. Otro tipo de clasificación que se suelen hacer es por el número de personas. Tenemos la típica entrevista individual o el one-to-one, que son las entrevistas mayoritariamente que se realizan, pero puede ser que también tengamos entrevistas de grupo, es decir, hay un panel de entrevistadores y hay un grupo de personas y se van realizando preguntas para ir conociendo cada uno de los candidatos. Y luego existe entrevistas más, bueno, cuando hablo de panel, cuando os estoy hablando de grupo, si es un solo entrevistador, estamos hablando de una entrevista de grupo con un entrevistador. Pero si hay varias personas a entrevistar y varios entrevistadores, se llaman entrevistas de panel. ¿De acuerdo? Bien, a veces las entrevistas se mezclan con lo que se llaman las dinámicas de grupo. Normalmente suelen ser lo que se viene llamando los centros de pruebas, assessment o development de recursos humanos. Entonces la entrevista forma parte de todo ese banco de pruebas o toda esa dinámica. ¿De acuerdo? Bien, nosotros nos vamos a centrar, independientemente de que el número de personas sea mayor o menor, la entrevista por competencias tiene una forma de trabajar, una forma de
de realizarse. ¿Se puede utilizar en panel? Perfectamente. ¿O se puede utilizar en grupo con un solo entrevistador? Pues igual, perfectamente. Hombre, mi consejo es que al inicio, sobre todo, esto creo que ya os lo comenté cuando utilizábamos la técnica del incidente crítico para detectar comportamientos exitosos, pues se graben, bien en vídeo, que es lo que ahora más se está utilizando, o bien en audio. Acordaros de que siempre se debe pedir permiso, autorización, y además que quede por escrito y guardado como confidencial con toda la documentación del candidato. Vale, bueno, pues esto es un poquito en líneas generales para que veáis dónde está ubicada la entrevista comportamental o entrevista conductual. Fijaros que tienen muchos nombres, se llaman, en líneas generales son entrevistas por competencias, pero dentro de lo que es la bibliografía y dentro de todo el mundo de los recursos humanos, hay un batiburrillo entre unas cosas y otras. Unos les llaman a las conductuales, que ahora os voy a explicar, les llaman de incidentes críticos. La gente ahí se hace un poco de lío. Recordar que la entrevista de incidentes críticos, que la veremos al final de la exposición, es la entrevista que parte de la técnica del incidente crítico para analizar comportamientos exitosos. Que su autor fue ahí, el que primero empezó a trabajar fue McClelland, y bueno, pues su grupo de trabajo, ¿de acuerdo? Luego se ha introducido lo que se llama la estrella del comportamiento, que luego lo veréis también. Se ha introducido un poco ahí a caballo entre la BI y las entrevistas conductuales. Pero acordaros, la BI es lo que vamos a ver al final de nuestra exposición, y tiene además unas pautas de actuación muy marcadas, y lo demás es hacer preguntas muy centradas en analizar el comportamiento de las personas, y muy centradas también en la competencia que nosotros queremos estudiar, y eso es una entrevista conductual o una entrevista de competencias, ¿de acuerdo? Os comento esto y hago mucho hincapié porque hay hay como mucha equivocación, que es una cosa, que es otro. Lo vais a ver sobre todo cuando estáis leyendo libros, unos lo llaman de otra forma, y bueno, pues eso a veces genera mucha confusión. Doy un poquito para atrás y para trabajar lógicamente con comportamientos tenemos previamente que tener bien definido el perfil del puesto. Ni que decir tiene que yo no puedo trabajar con este tipo de entrevistas si al menos no están definidas las competencias para ese puesto de trabajo. Es fundamental que si no están definidos, al menos cuando nosotros vayamos a iniciar el proceso de selección, pues que de alguna forma nos digan qué comportamientos son los exitosos, porque si no, no vamos a tener un referente para poder comparar todos los incidentes que nos vayan contando nuestros candidatos. ¿Por qué igual os comento esto? Porque muchas veces nos solicitan una entrevista conductual o una entrevista de competencias y ni siquiera tienen el diccionario creado. Bien, eso es difícil, es decir, yo le puedo hacer a usted una entrevista de competencias, pero me tiene que decir los niveles, las competencias, los comportamientos que tienen que ser, ¿no? Y el perfil competencial de ese puesto de trabajo. Todo esto lo podéis encontrar en el mundo de los recursos humanos, porque luego en el fondo a todos nos gusta hablar de que nuestra organización pues está utilizando las metodologías de última generación, pero para eso se requieren una serie de requisitos previos. Con lo cual, partimos siempre, antes de meternos en la entrevista de selección, partimos de tener bien definido ese perfil de puesto, pues la misión, funciones y tareas, la posición que ocupa en el organigrama, jerárquicamente si tiene personas a cargo y la autoridad que ejerce,
formación, experiencia, por supuesto, competencias y el nivel salarial. Y me diréis, ¿qué ocurre si nos pide un cliente una entrevista de gestión por competencias y no tiene las competencias? Bien, pues ahí con el cliente, tirando de los manuales que ya os he comentado, al menos hay que hacer un ejercicio de decir o de definir de cada una de las competencias que usted quiere que analicemos, definamos unos mínimos comportamientos por niveles y el nivel que usted considera que es imprescindible para que se ejecute con éxito el puesto de trabajo. Pero yo siempre os digo, al cliente hay que serle sincero, hay que decirle, si usted no tiene este modelo implantado en la compañía, pues es difícil que podamos hacer un ajuste con los candidatos al puesto que usted me está demandando, ¿vale? Bien, la selección por competencias, acordaros que se basa fundamentalmente en el rendimiento profesional. No nos basamos tanto como en las entrevistas convencionales en el tema de la personalidad del candidato, de su ajuste, sino más bien en la observación a través de los incidentes, de las conductas que han tenido en el pasado para poder hacer una predicción de lo que puede ser su rendimiento y desempeño en el futuro en el puesto de trabajo en el que le estamos incorporando. La clave, como aquí aparece en la transparencia, es detectar a través de las preguntas que le vamos a formular esos comportamientos observables que nos van a dar la clave para poder entender que la persona tiene las conductas al menos imprescindibles que tiene que llevar a cabo en su puesto de trabajo. Recordaros que en competencias siempre partimos de lo que son comportamientos exitosos y lo que le va a hacer a la persona el poder tener un comportamiento pues de 10, ¿no?, en el puesto de trabajo, o al menos eso es lo que vamos a tender a buscar. Muy bien. Cuando estamos haciendo selección por competencias, fijaros que aquí os pongo en esta transparencia unos ojos y me diréis, bueno, ¿y eso un poco qué quiere decir? Pues quiere decir que aunque estemos trabajando por competencias, hay algo fundamental en la selección y es la comunicación no verbal, y eso lo debemos cuidar hasta el más mínimo detalle desde el punto de vista de observación nuestra como profesionales de la selección. ¿Por qué? Porque lo que nos está relatando a través de estos incidentes o de estas historias que nos están contando, de alguna forma está volviendo a recordar toda la parte de pensamiento, de emoción, y tenemos que ver si realmente su comunicación no verbal se corresponde con lo que nos está contando en el suceso que ha tenido. Por eso es muy importante tener un buen dominio del lenguaje no verbal, del lenguaje sobre todo emocional, de los microgestos que se manifiestan sobre todo en la cara. Por eso es lo de los ojos ahí. Bien, en las entrevistas normales o convencionales nos fijamos más en la parte superior del iceberg, en toda esa parte de conocimientos, en toda esa parte de habilidades, de actitudes con P. Pero cuando estamos evaluando por competencias, no solo nos vamos a fijar en todo eso que es súper importante para el puesto de trabajo y que incluso quizás de ahí tenemos que partir un poco a la hora de filtrar a los candidatos, de esos conocimientos o de esas actitudes con P imprescindibles para llevar a cabo el puesto de trabajo. Nosotros en la entrevista ya de selección vamos a estar trabajando en la parte más oculta de ese iceberg. Vamos a estar trabajando en lo que llamamos rasgos, vamos a estar analizando la motivación que trae el candidato al puesto de trabajo, todos esos temas, al igual que las actitudes con C, el querer hacer. Eso es lo que nos va a permitir a través de el análisis de esos comportamientos tener una visión global
en todo su conjunto de nuestro candidato, incluso hasta de la cultura. Todo ello, como veis, cultura, actitud, conocimientos, actitud con P, e incluso los rasgos de personalidad componen el comportamiento humano, porque daros cuenta que todo eso es un cómputo que está sumando y que hace que tengamos un estilo de trabajar, un estilo de comportarnos diferente al que pueda tener otra persona. Bien, en la entrevista por competencias, frente a lo que es una entrevista normal, lo primero, se desarrollan las preguntas a partir del análisis del puesto de trabajo, fundamentalmente del perfil del puesto. Se desarrollan las preguntas teniendo en cuenta la competencia y las conductas que forman parte de cada uno de los grados. Todos los candidatos pasan por las mismas preguntas. Se realiza el mismo proceso con todos los candidatos. De hecho, hay un protocolo de entrevista y ese es el que nos va a ayudar o nos va a guiar en todo el proceso de selección. Y la decisión se toma una vez que ya hemos visto a todos los candidatos. En las entrevistas convencionales, con frecuencia, incluso llegamos a tomar la decisión con el feeling que nos está dando el candidato, que eso es uno de los errores que se critican mucho en la parte de entrevistas, ¿no? El decir, con esta persona tengo feeling y me encuadra muy bien en el puesto de trabajo, y a lo mejor es un espejismo, pues una persona muy entrenada en entrevistas, o bueno, tiene un comportamiento que se corresponde un poco o encaja con nuestra forma o con nuestro mapa mental. Aquí en las entrevistas focalizadas, en las entrevistas por competencias, la decisión se toma al final. De hecho, sobre todo en las BI se suelen grabar las conversaciones para analizar las conductas, los comportamientos que tienen los candidatos a través de los incidentes que nos van contando. ¿Cómo es una entrevista de competencias? Pues tiene un guión similar a cualquier otra entrevista. Partimos siempre de ese clima de trabajo, ese rapport que yo os comentaba, a través del saludo, la presentación. Si vemos que el candidato se encuentra muy nervioso, es como en cualquier otra entrevista aconsejable tomarnos unos minutos ahí, un poco de conversación abierta para que se genere confianza, y las barreras psicológicas que cada uno de los candidatos puedan traer a la entrevista pues se vayan un poco disipando. Una vez que nosotros ya tenemos controlado todo nuestro ambiente favorable de la entrevista, pues fundamental expresar el objetivo y la finalidad de la entrevista. En el caso de que vayamos a hacer este tipo de entrevistas conductuales, y sobre todo si vamos a utilizar la metodología de BI, debemos comentarle cómo va a ser todo el proceso con el que vamos a estar trabajando en esa hora y media que pueda durar. Normalmente las entrevistas de incidentes críticos o BI son más costosas porque son un poco más largas. Daros cuenta que hay que analizar bastante información. En las entrevistas focalizadas, pues nosotros lo que vamos a hacer es establecer sobre todo preguntas que vayan muy dirigidas a esa competencia y a todos los candidatos de la misma manera. Se explora igual el historial académico y profesional. La diferencia es que nosotros vamos a tener una batería de competencias dominantes que se llaman, que son aquellas competencias más importantes. Imaginaros que el perfil del puesto tiene 7 competencias, porque estamos trabajando con un perfil ya dentro de lo que se llama técnicos o mandos intermedios. Entonces son muchas competencias. Todas las competencias en la entrevista no las podemos analizar, con lo cual se van a seleccionar aquellas que sean prioritarias para el éxito en el desempeño del puesto de trabajo. ¿Eso cómo lo seleccionamos? Pues normalmente
cuando estamos trabajando con el cliente o cuando tenemos el perfil del puesto, vemos el peso que cada una de las competencias tiene dentro del cómputo total del perfil. Aquellas que van a ser, por ejemplo, más prioritarias. Pues en un comercial, la capacidad de negociación o la capacidad de persuasión, comunicación, son prioritarias para el éxito y el desempeño correcto en el puesto de trabajo. Es un ejemplo. Bueno, pues lo que yo voy a trabajar fundamentalmente antes de llegar a la entrevista es de tener preparada toda una batería de preguntas para esas competencias dominantes. Frente a la entrevista convencional, yo eso nunca lo he tenido anteriormente preparado. He hecho una entrevista tipo currículum, siguiendo el currículum, pero yo no tengo que preparar una batería previa de entrevistas. Normalmente, fijaros lo que os comento, se suelen hacer entrevistas conductuales y como ya en el mercado o en el mundo de los recursos humanos esta técnica está muy metida, se utiliza la técnica pero sin tener comportamientos o sin tener, como os comentaba, ese diccionario construido. ¿Ahí estamos trabajando por competencias? No, estamos utilizando la técnica que ahora vamos a ver, pero realmente yo no estoy trabajando por competencias porque no las tengo definidas o no tengo definidos los comportamientos, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que a veces la metodología os la vais a encontrar. La diferencia es que luego, si no hay ese diccionario comportamental y esos perfiles bien construidos, pues yo no voy a tener con qué compararlo. Una cosa muy importante, y aquí os lo indico con el puntero del ratón, es explorar los intereses y las motivaciones. Eso es fundamental y de hecho en estos 3 libros que os pongo en la bibliografía tenéis preguntas muy concretas para investigar todo el tipo motivacional. Acordaros que el autor McClelland daba muchísima importancia a los motivos que llevan a las personas a ser diferentes en cuanto al rendimiento y el éxito profesional. Entonces, todo eso es interesante explorarlo en esta entrevista. Y por último, pues como toda entrevista, hablamos de la disponibilidad de incorporación, bueno, pues de aquellos aspectos que van a, de alguna forma también, ayudar al candidato a tener toda la información que necesita con respecto a la selección. Bien, ahora ya entramos más de lleno en lo que son las entrevistas por competencias. ¿Cómo se hace esto? Mirar, esto que aquí aparece es una parrilla para estructurar, la que se suele utilizar para estructurar las preguntas. Yo en el lado izquierdo de mi parrilla, donde pone competencias dominantes, lo que voy a hacer es escribir la competencia que yo quiero investigar, incluso los comportamientos que pueden estar asociados al nivel que a mí me interesa, con respecto al puesto que estoy analizando. Y si os dais cuenta, en el lado derecho aparecen 4 huequitos. ¿Por qué? Porque normalmente por cada competencia se suelen preparar en torno a 4 preguntas. ¿Cómo preparo esas preguntas? ¿O cómo puedo construir esas preguntas? Pues esto es lo que yo os comentaba. La estrella conductual de Ansorena se suele utilizar para fabricar o elaborar ese tipo de preguntas, ¿de acuerdo? Pero no obstante, como os vengo comentando, ya hay bastantes manuales que con su definición de competencia, incluso sus comportamientos, os ayudan a preparar toda la parte de entrevistas. Aquí vais a ver ahora un ejemplo. Mirad, aquí por ejemplo, no sé si lo veis más o menos bien, tenéis una competencia que es que es confianza en sí mismo, y os la define, ¿vale? Conocimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o elegir el enfoque adecuado para resolver un problema. Además incluye abordar nuevos y crecientes retos con una actitud de confianza en las propias posibilidades
decisiones o puntos de vista. Yo tengo esta competencia, como veis, y yo voy a preparar esto que hemos visto en la página anterior. Voy a preparar mi batería de preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis, me vais a permitir un segundito, que se me ha olvidado ponerme las gafas y está muy chiquitín, ¿vale? Perdonad un momento. Bueno, no las tengo a mano, intentaré a ver si soy capaz de leerlo. La primera pregunta que aquí aparece es cómo se siente cuando debe enfrentarse a algo nuevo o algo diferente. Es un ejemplo de una pregunta que nosotros le vamos a hacer a nuestro candidato y que se centra en analizar sobre todo esta competencia que es la confianza en sí mismo. Entonces, imaginaros que nosotros ya hemos hecho todo el proceso primero de presentación, de la exploración de su formación, de la exploración de la experiencia, y ahora le decimos que vamos a entrar en una fase de explorar más a fondo una serie de competencias que para nosotros son imprescindibles, conocer cómo él se ha comportado en el pasado para que de alguna forma nos ayude a predecir cómo puede ser su comportamiento en el futuro. Y entonces hemos preparado esta batería de test. Entonces al candidato le decimos, mira, ahora a continuación te vamos a hacer una serie de preguntas y lo que queremos fundamentalmente es que nos cuentes una historia, una situación que tú hayas vivido, un poco en consonancia con lo que te vamos a preguntar. Pues sí, aquí aparece esta situación que es cuéntame o coménteme una situación en la que se enfrentó a algo nuevo. Bueno, pues qué ocurrió, qué sucedió en esa situación, cómo se sintió cuando tuvo que enfrentarse a algo desconocido, ¿vale? Y bueno, él nos va contando, luego vais a ver ejemplos que os he puesto de preguntas con ya respuestas de distintos candidatos para que podamos todos juntos analizar a qué nivel competencial se corresponde. Bien. Otra posible pregunta es cuénteme sobre alguna situación en que haya tenido que presentar una propuesta. Yo lo que estoy tratando es de averiguar cuál es su nivel de confianza. Entonces, me tiene que contar una situación que haya hecho una propuesta, perdonad, y antes de hacerlo, incluso yo le pregunto un poquito cómo era su pensamiento, si tenía un pensamiento más de éxito, de orientación al logro, o bueno, pues cómo reformuló todo eso, ¿vale? Otra posible pregunta que le podemos hacer es cuando usted tiene un problema especialmente complejo, pues cómo lo intenta resolver, ¿vale? O sea, son distintas preguntas que, si os dais cuenta, están muy focalizadas todas en estudiar, en ver comportamientos que me lleven a de alguna forma detectar si la persona tiene confianza o no tiene confianza en sí mismo. Mirar, yo soy de las personas que opino que bombardear al candidato con muchas preguntas donde además te tienen que contar situaciones, pues la entrevista se hace bastante larga. Daros cuenta que aquí, según la metodología de las entrevistas por competencias, tenéis una parrilla más o menos, es una locura, 6 competencias, analizar 6 competencias en una entrevista de no más de una hora, pues prácticamente es imposible. Entonces, mi consejo, o el consejo que yo os doy, es que cojáis las 4 competencias que sean fundamentales para predecir el éxito en el puesto de trabajo, y al igual que en lugar de hacer 4 preguntas por cada, imaginaros, 4 por 4 son 16 preguntas, independientemente de que tengáis construido un poquito la parrilla que aquí veis con distintas preguntas para
si de alguna manera con esa pregunta no es capaz de contarte una situación, bueno, pues que tengáis otras preguntas para ayudarle. Lo más que es sensato hacer por cada competencia es hacerle 2 preguntas de estas 4 que tenéis, ¿vale? Algunas veces son preguntas que van un poco más enfocadas a conocimientos y que no son cuéntame una situación, cuéntame, ¿vale? Entonces, bueno, pues se puede hacer un poquito más preguntas, pero cuando te están contando lo que se llaman incidentes, situaciones, lo más que se debe pedir es, yo diría que una situación por competencia o como mucho 2, independientemente de que tengamos 4 preguntas bien realizadas y bien estructuradas. Bien, fijaros aquí en esta pregunta, capacidad de aprendizaje, para que veáis, hecho hasta 8 preguntas. Por ejemplo, dice capacidad de aprendizaje está asociada a cómo asimilamos esa nueva información y su aplicación eficaz, es decir, cómo asimilo y aplico la información que he aprendido. Se relaciona con la incorporación al repertorio conductual de nuevos esquemas, es decir, es la introducción de nuevos conocimientos o de nuevas habilidades. Entonces, para averiguar si esa persona tiene una buena capacidad de aprendizaje, se puede hacer distintas preguntas. Pues, por ejemplo, una de ellas es cuéntame sobre los aprendizajes más rápidos que has tenido en tu vida. O cuál fue la materia que te resultó más fácil. Imaginaros que estamos hablando de un universitario. ¿Por qué te resultó más fácil frente al resto de materias? ¿Cuál es la que más difícil te pudo resultar y qué problemas te encontraste? Si os dais cuenta, aquí muchas veces no es cuéntame una situación, sino que le estáis incluso haciendo preguntas como muy directas. ¿Qué aprendiste de los errores en las aulas? ¿O qué aprendiste de esa situación que te costó muchísimo aprobar, que fue quizás la asignatura que se te atravesó a lo largo de la carrera? Cuando yo os digo de restringir el preguntar 2 situaciones, me estoy refiriendo cuando hacemos preguntas de este estilo. Cuéntame una situación en tu trabajo en la que hayas tenido que cambiar algo que creías que ya habías aprendido. ¿Por qué? Porque eso es un incidente como tal. Pero si yo le estoy haciendo preguntas un poquito más directas y no tan concretas sobre un incidente, pues podéis hacer muchas más preguntas, lógicamente. No sé si eso os lo estoy explicando para que os quede claro. Cuando estamos hablando de cuéntame una situación, estamos hablando de incidentes comportamentales. Cuando yo le hago preguntas más abiertas, como cuáles fueron tus mayores problemas que te encontraste a lo largo de tu carrera o al adaptarte a tu primer trabajo, ahí no nos están contando un incidente como tal, sino que nos están hablando de algo muy concreto que fueron los problemas de adaptación que tuvo en el puesto de trabajo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, aquí tenéis el teamwork, el trabajo en equipo, y pues tenéis ejemplos de preguntas, desde cuéntame alguna tarea que hayas tenido que realizar en grupo, en tu actual puesto de trabajo o en la facultad, dependiendo un poquito del nivel en el que nos estemos centrando. Si no aporta experiencia profesional, tendremos que trabajar siempre con situaciones cercanas, como puede ser el estudiar una carrera o el llevar a cabo una actividad complementaria que nos permita ver realmente cómo su comportamiento en equipo. Y fijaros, vuelven a aparecer distintas preguntas que quizás no están tan centradas en contar un incidente, una situación concreta. ¿Vale? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es a través de un ejemplo que ya está resuelto en uno de los libros de Marta Ales, comprobar que realmente estamos entendiendo todo esto que os estoy explicando. ¿Vale? Vamos a partir de una competencia que es el trabajo en equipo, y aquí voy a aprovechar para un poco explicaros lo que me preguntáis, la diferencia de grados.
porque sí que esto es interesante. Lo más importante a la hora de poder definir y poder comparar y poder analizar es que tengamos claro qué diferencia existe entre estar en el nivel A y estar en el nivel D, o en el nivel B y el nivel C, que es quizás lo que más cuesta a veces. Bien, entramos con la definición de trabajo en equipo, y se implica la capacidad de colaborar y cooperar con los demás, de formar parte de un grupo, de trabajar juntos. Para que esta competencia sea efectiva, pues realmente tiene que haber una actitud como tal, si no, pues no va a ser exitosa. Si partimos desde el nivel más elevado en cuanto a comportamientos, que es el nivel A, y lo comparamos con el nivel más bajito, que es el nivel D, vamos a empezar. A mí siempre me gusta empezar por el nivel más bajito, porque acordaros que son sumatorias, es decir, el nivel D es lo mínimo, el nivel C ya tiene que tener asimilados los comportamientos del nivel anterior, ¿de acuerdo? Entonces, el mínimo o el nivel más bajito es el nivel donde tiene que haber una habilidad para cooperar y participar de buen grado en el grupo, pues apoyar las decisiones, realizar la parte de trabajo que a cada uno nos corresponde, mantener incluso informado a los demás de los temas que les pueda afectar, y que haya esa habilidad o esa predisposición para compartir información. Eso es el nivel más bajito de esta competencia. Bien, aquí lo único que hacemos es cooperar y participar, y como mucho apoyar las decisiones o informar a la gente, a los compañeros, de lo que, bueno, el tema que les está interesando. Si vamos un poquito más arriba al nivel C, aquí nosotros ya sí que tenemos como un protagonismo mayor, y solicitamos opinión al grupo, incluso llegamos a valorar las ideas, las experiencias, y bueno, pues existe también una actitud de aprender unos de otros. No solo es compartir información, sino que, oye, ¿tú qué opinas con respecto a este tema? O está aportando un compañero una idea y nosotros lo estamos valorando positivamente, y a la vez que nosotros también podamos aportar otras ideas. Ya si vemos el nivel B, existe todavía una mayor participación, porque aquí no solamente aportamos ideas o pedimos consejo, como veíamos en el anterior, si veis, opinión y valorar las ideas, sino que además nos preocupamos porque el equipo esté motivado, el equipo se desarrolle sinérgicamente, haya un ambiente amistoso, haya un espíritu de cooperación. Y nosotros ahí estamos ya trabajando más desde la parte más emocional y más motivacional, independientemente con lo que estábamos haciendo anteriormente. Cuando llegamos al nivel superior, que es el nivel A, ahí nosotros no solo motivamos, sino que tenemos la capacidad para fortalecer ese espíritu de equipo. Trabajamos muy la parte de liderazgo, no solamente estar satisfechos por nuestros éxitos, sino por los éxitos de nuestros compañeros, incluso manifestar públicamente o no públicamente el éxito que se está logrando, y preocuparnos por apoyar ese desempeño. Pero fijaros, aquí hay algo muy interesante, que es que incluso a veces se llegue a sacrificar intereses personales o del propio grupo en referencia a lo que son los intereses más de equipo, de compañía. Imaginaros intereses personales frente a un grupo, o intereses personales de todo el equipo frente a lo que es el interés general de la compañía. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque en los anteriores niveles eso no aparecía o no se nos pedía. Darme un poquito feedback si ahora vais viendo más claro con este ejemplo los distintos grados que aparecen, es decir, la diferencia de grados entre unos niveles y otros.
por si no yo profundizo más. Y no obstante vamos a ver más ejemplos, pero que me contéis un poco si eso ya lo llegáis a discriminar entre lo que es estar en el nivel A y lo que es estar en el nivel, por ejemplo, D, si veis que los comportamientos son mucho más superiores. A ver, es que veo un poco mal. Vale, me decís que sí, sí. Lo que ha sucedido es que no recordaba. Vale, perfecto. Que los grados eran sumatorios. Efectivamente, es decir, para que tú llegues a tener el nivel A, acuérdate que previamente tienes que tener todos los comportamientos anteriormente adquiridos y manifestados. Bien, seguimos trabajando un poquito más adelante. Bueno, y aquí, antes de llegar a la respuesta, imaginaros que yo estoy en una entrevista de selección y yo lo que quiero ver es analizar si mi candidato sabe trabajar en equipo. Entonces yo le pregunto la siguiente pregunta. ¿Alguna vez fue responsable del lanzamiento de nuevos productos en la sucursal o en las sucursales en las que trabajó? Si fue responsable de ese lanzamiento, ¿cómo trabajó con su equipo? ¿Qué es lo que hizo usted con su equipo? ¿Qué rol es el que usted ejecutó en ese equipo y cuál fue el resultado? Ahora vuelvo un poquito para atrás para que veáis, hay 4 preguntas que corresponderían por un lado un poco al esquema que tenemos aquí, pero además, si os dais cuenta, la forma en que estoy preguntando está muy vinculado con lo que se llama la estrella conductual de Ansorena. ¿Qué sucedió en esa situación? ¿Cuál fue la tarea y cuál fue un poco tu papel? ¿Cómo lo hiciste? ¿O por qué lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y cuál fue el resultado? Acordaros, nosotros tenemos que conocer la situación y además de conocer la situación, de cómo se produjo, cuándo, dónde, quién intervino, cuál fue la tarea concreta que esa persona realmente realizó en esa situación y cuáles fueron los resultados. Eso para nosotros es importante. Con lo cual, si yo le pregunto por un solo acontecimiento, como os decía, una situación crítica, le pregunto una pregunta de este estilo: cuéntame, si os dais cuenta aquí no parto de la pregunta cuéntame una situación en la que tuviste que lanzar un nuevo producto, sino que le estoy haciendo diferentes preguntas. ¿Alguna vez fuiste responsable por el lanzamiento de nuevos productos? Y si fuiste responsable, ¿cómo fue el trabajo con tu equipo? ¿Qué hiciste en esa ocasión? Y concretamente, ¿qué rol tuviste tú? ¿Y cuál fue el resultado? Se puede preguntar así, o podéis hacer una pregunta mucho más abierta, más tipo incidente. Cuéntame una situación en la que de alguna manera tuviste que lanzar un producto nuevo en tu empresa o en la sucursal. Y además quiero que en esa situación me cuentes desde tu primera persona, desde el yo, eso es muy de incidente crítico, pues un poco qué hiciste, cómo lo hiciste, qué rol tuviste y realmente cuál fue el resultado. Pero daros cuenta que yo estoy partiendo de una situación, estoy pidiéndoles solo una situación, ¿de acuerdo? Esa es un poco la diferencia. O bien podéis hacer 4 preguntas teniendo en cuenta la estrella conductual, o bien le podéis pedir un incidente y vosotros luego le vais añadiendo, pero cuéntame concretamente qué hiciste, qué pasó, quién estaba contigo, ¿vale? Un poquito todas las preguntas que aparecen en la estrella de Ansorena. ¿De acuerdo? Pero estoy focalizando en trabajo en equipo. Cuando veáis luego la entrevista de BI, vais a ver que son preguntas muy abiertas y no hay una focalización en una competencia concreta, sino que me van a contar una situación y a partir de esa situación yo tengo que extraer qué competencias y los grados competenciales que esa persona tiene con todos los incidentes que me ha contado. Esa es la gran diferencia que existe entre lo que es una entrevista conductual o de competencia con lo que es una entrevista BI, una entrevista pura de incidentes críticos, ¿vale?
Eso para mí es muy importante que lo diferenciéis, porque ahí es el batiburrillo que yo os contaba, que a veces vais a ver en distintos libros, pero esto no me lo habían contado así, y esto que es ahora, y esto que no es ahora, para que lo tengáis claro. Bien, fijaros, teniendo en cuenta la pregunta que le hemos hecho aquí a nuestro candidato que le tenemos, tenemos tres tipos o tres respuestas. Como ahí se ve muy pequeño, y yo cada vez estoy un poco más de la vista más peor, pues os lo voy a leer aquí en una hoja que yo me he sacado. Mirad, la primera respuesta que nos da el candidato, hay tres candidatos, y lo que vamos a analizar ahora son sus respuestas y compararlas, ¿vale? En este caso en concreto en el que estamos trabajando, nosotros necesitamos que el candidato esté en el nivel A, pues que tenga capacidad para fortalecer el espíritu de equipo, que además sepa expresar ese reconocimiento por los éxitos no solo suyos, sino de sus compañeros, que sea capaz de sacrificar intereses, demás y demás, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta que yo me tengo que centrar sobre todo que tenga comportamientos de ese estilo, voy a analizar las respuestas que yo he grabado y que yo luego he transcrito. El primer candidato, el candidato 1, me dice que cuando se hizo el lanzamiento de los nuevos productos, me ocupé fundamentalmente de los gerentes que estaban a mi cargo. La tarea fue muy dura y ellos necesitaban mi apoyo. En rigor no fueron solo los gerentes. En aquellos momentos vinieron también dos jóvenes de tecnología que se encontraban un poco perdidos y requirieron ayuda. No sobre el tema específico, sí, pero más sobre conocimientos de la zona. Los gerentes son quienes conocen mejor a los clientes, por lo tanto, hice una breve presentación y después cada uno pudo lucirse presentando una parte del proyecto. Hicimos además unas actividades muy participativas con los clientes, lo que nos dio muy buenos resultados. Creo que ellos sintieron no que solo quería venderles nuevos productos, sino que estábamos de su lado. Bien, fijaros, una de las cosas que yo... perdón, estoy viendo aquí que me estáis haciendo... esperar, que he visto ahora que me estáis haciendo muchas preguntas. Espera un momentito. Vale, Rita, una consulta respecto a la situación crítica. Un momento, que voy a leer lo que me preguntáis. Aunque es mejor contestarlo si os parece al final. Vale, me preguntáis, dice, las preguntas que se hagan en este sentido han de adaptarse a la experiencia del candidato o situación personal. Es decir, si nos encontramos con un candidato sin experiencia laboral, ya sea porque es su primera experiencia o porque, o por ejemplo por cambio de tipo de actividad laboral, si el candidato no posee experiencia en la que nos podamos apoyar, ¿podemos recurrir a la experiencia personal o estudiantil? Sí, claro, efectivamente. Vosotros siempre partís de la experiencia última del candidato, pero si no ha tenido una experiencia a nivel laboral, tenéis que partir efectivamente de temas más de experiencia personal o más de su actividad a nivel de formación estudiantil, como aquí me ponéis, ¿vale? Siempre partimos de lo último que el candidato está viviendo. Si os dais cuenta, cuando os hablé de las entrevistas de incidentes críticos, partimos de los 24 últimos meses. Yo incluso ahora, con todos los cambios que estamos viviendo, te diría que de los últimos 12, 18 meses, no más allá, que nos cuenten incidentes. Pero bueno, y igualmente, preferiblemente que sean muy vinculados a la relación laboral, pero si el candidato no tiene experiencia laboral, tenemos que llevarle al terreno más personal o al terreno más de la formación o de prácticas que hayan realizado. Bien, volviéndonos a centrar en la respuesta que nos había dado el candidato, y si lo comparamos con la respuesta que nos da el siguiente candidato, vais a ver que ya
su encaje es diferente, porque el siguiente nos dice: cuando se lanzan los productos o se lanzaron los productos, estuve presente en todas las reuniones, aún no siendo necesario, por si mi gente necesitaba algo, no algo concreto, sino el apoyo de la presencia del gerente de la zona. A su vez, me ocupé de que cada gerente tuviera toda la información necesaria, aunque en realidad, como este tema no era nada confidencial, ellos sabían lo mismo que yo. Creo que esa es la mejor forma de manejar el equipo. Fijaros, si veis al candidato 1 frente al candidato 2, os daréis cuenta que el grado comportamental en el que está cada uno de ellos es absolutamente diferente. Ni que decir tiene, ahora que os voy a leer la siguiente respuesta del candidato 3, donde aquí ya se ve que no tiene ni siquiera un comportamiento de trabajo en equipo. Lo que os iba a decir cuando me he fijado en la pantalla del chat es que intentar que siempre os hablen en primera persona, pero concretamente tú qué hiciste en esa situación, ¿vale? Porque a veces son como muy genéricos y te meten ahí en la BI, por ejemplo. Si no te hablan en primera persona, la información que te está dando no sirve para codificarse. Aquí no hay unas normas tan exhaustivas en lo que es la entrevista focalizada o conductual, pero en la BI sí. Como no me hables en primera persona, no me vale lo que me estás contando, ¿vale? Bien, el siguiente candidato nos dice: cuando se lanzaron los nuevos productos, pensé que era una interesante oportunidad de lucimiento personal. Si os dais cuenta, aquí está hablando de él mismo, no del trabajo en equipo. Creo que estaba casi listo para un ascenso y pensé en darme esta oportunidad para mí mismo. Hice las presentaciones en pleno, y no se imagine pues lo bien que me salieron. Hice preparar todo en PowerPoint con un joven conocido de mi familia, que es realmente extraordinario. Al banco no le costó $1, el trabajo lo hizo a mi pedido. Para darle más fuerza a la presentación, hablé como si los productos ya los hubiera diseñado yo mismo. Si os estáis dando cuenta, aquí no existen comportamientos que nos estén hablando de que este señor sabe, o este candidato o candidata sabe trabajar en equipo. En el candidato número 2 sí existen comportamientos de trabajo en equipo, pero no están tan desarrollados como el candidato primero o la candidata primera, donde sí que se ve claramente que tienen comportamientos que van más en la línea de lo que necesita el puesto de trabajo, que es el grado A. No sé si vais viendo un poquito por los tres tipos de respuesta la diferencia que existe a la hora de contarnos los candidatos, y cómo yo, si tengo mucho control de esas 4 o 5 competencias, con lo que ya me están contando puedo descifrar aproximadamente hacia qué nivel de esa competencia se está moviendo el candidato. ¿Preguntas, dudas? ¿Más o menos lo vais viendo claro lo que os estoy explicando? Vale, perfecto, vale, porque son temas, y más cuando no estamos todos ahí viéndonos, tocándonos juntos, es decir, en vivo y en directo, pues un poquito más difícil de explicar. Bien, fijaros, ahora lo que vamos a hacer es ver un ejercicio donde vamos a trabajar todos. Yo no os voy a dar la respuesta y me la vais a dar vosotros, ¿vale? Me la vais a escribir en el chat. Bien, seguimos con los 3 candidatos, ¿vale? Y ahora le vamos a hacer, vamos a investigar, bueno, si tiene capacidad para tolerar la presión, ¿de acuerdo? Y partimos, os lo leo porque veo que ahí a lo mejor está un poco chiquitito, o es que yo, la verdad es que cada vez ya os digo que veo menos, ¿no? Dice: tolerancia a la presión. Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones que estamos bajo presión de tiempo, o en las que puede haber un conflicto, un desacuerdo, una oposición, una diversidad, ¿vale?
Entonces, desde el punto de vista de tener tolerancia a la presión, es tener capacidad para responder y trabajar con un alto desempeño en situaciones donde haya mucha exigencia. ¿Qué comportamientos tiene el nivel D? Pues su desempeño realmente se deteriora en situaciones en las que hay mucha presión, tanto bien sea por los tiempos o por imprevistos de cualquier índole, desacuerdos, oposición, todo lo que hemos visto. En el nivel C alcanza los objetivos aunque esté presionado, pero ya aquí vemos que hay un desempeño inferior en situaciones de mucha exigencia, pero alcanza los objetivos. La diferencia con el anterior nivel es que aquí hay un logro de objetivos. Quizás el desempeño sea inferior, no sea al 100%, pero al menos alcanza los objetivos. Cuando estamos hablando ya del nivel B, dice habitualmente alcanza los objetivos, aunque esté presionado por el tiempo, y su desempeño es bueno en situaciones de mucha exigencia. Es decir, aquí siempre habitualmente alcanza los objetivos y además tiene un buen desempeño. Y en el nivel A, según el diccionario que aquí tenemos, dice alcanza los objetivos previstos en situaciones de presión de tiempo, en inconvenientes imprevistos, desacuerdo, es decir, le pongan lo que le pongan, su logro de objetivos es 100%, pero además tiene un rendimiento muy alto, su desempeño es alto en situaciones de mucha exigencia. Vais viendo cómo los comportamientos van cambiando. Bueno, teniendo presente estos grados y sabiendo que nuestro candidato le vamos a pedir, nuestro candidato le vamos a pedir que esté al menos en el nivel B, vamos a intentar, le vamos a hacer una pregunta y vamos a intentar ver qué respuestas nos han dado los tres candidatos, ¿vale? Y vamos a intentar en qué situación o en qué nivel le vamos a incorporar a cada uno de ellos. Bien, la pregunta que yo le hago o les hago a los candidatos es que nos cuente una situación. Cuéntame si la universidad en alguna ocasión se te planteó una situación donde de manera imprevista, por ejemplo, te cambiaron la fecha de entrega de una monografía haciendo que coincidiera con la presentación, es decir, la presentación de esa monografía con el examen final de una asignatura o una situación similar, ¿vale? ¿Qué hiciste para poder resolverlo? Entonces, tenemos a nuestro primer candidato, que tenía un nivel A en trabajo en equipo, que nos dice, en general, y a partir de aquí es cuando vosotros tenéis que ver a ver en qué nivel creéis que está cada uno de los candidatos. En general, uno tiene fechas de exámenes y entregas de monografías dadas de antemano. Hubo algunas veces cambios imprevistos, a veces incluso puede pasar que un profesor cambie la fecha por un viaje. Pero lo que permitía que esas situaciones no me desviaran de mi plan era tener una agenda organizada e ir preparando las materias a medida que iba asistiendo a clase. Concurrir con asiduidad me posibilitaba tener la asignatura al día, así un cambio de fecha nunca me pillaba de manera desprevenido. Las monografías casi siempre significan para mí mucho trabajo de lectura e investigación, así que no esperaba a la última semana para trabajar en ella. Me las ingeniaba para trabajar anticipadamente, consultando con el profesor a medida que avanzaba. Para mí entonces, que ambas cosas se juntaran no solo era importante, sino que presentaba un gran desafío o un desafío. Quizás una noche sin dormir, pero es bueno poder hacer las cosas bien a pesar del apuro, ¿vale? Teniendo en cuenta esto que os he leído, lo que aparece en pantalla, de los 4 niveles, ¿en cuál nivel pondríais a este primer candidato? A ver, contestarme. Uf, me ponéis uf. Bueno, venga, más respuestas me tenéis que dar. Venga, muy bien. A ver,
Muy bien. Aquí estoy ya viendo 2 respuestas. Venga, más respuestas. A ver. Bien. Bueno. A ver, ¿alguno más quiere contestar? ¿Me quiere comentar? Bien, fijaros, efectivamente es en el nivel A. Este candidato, si os dais cuenta, tiene conductas muy de planificación, ¿vale? Y además, ¿por qué es en el nivel A y no en nivel C? Porque es una persona que alcanza los objetivos previstos, aunque le cambien la fecha, como tiene mucha capacidad de planificación y de ir un poco por delante incluso, para él no supone nada, lo vais a ver ahora mucho mejor cuando os lea la respuesta de los otros 2 candidatos. El candidato 2 nos dice, a ver qué me decís vosotros aquí. Dice, sí, un par de veces pasó eso con asignaturas un tanto complicadas. Recuerdo haberle pedido a un profesor que reconsiderara los plazos, pero aduciendo, es decir, comentando que tenía un viaje imprevisto, no cambió la fecha de una monografía, anticipando la entrega en 2 semanas. La verdad es que demostró poca voluntad. Además, se juntaba con el examen de organización industrial. Para mí era más importante el examen, así que postergué un poco la entrega de la monografía, para la que no llegué a profundizar demasiado. Vamos, aprobé justo por los pelos. Por suerte el profesor estuvo misericordioso, teniendo en cuenta el apuro por el que pasamos. En fin, todo es posible cuando se cursa una carrera como ingeniero industrial. A veces es necesario tener que elegir. Bien, ¿qué nivel podríamos ponerle aquí a nuestro candidato o candidata número 2? Bien, bien, muy bien. Nivel C. ¿Veis la diferencia con el candidato número 1? Se ve, veis que en el candidato número 1 tienen conductas que están muy vinculadas con el nivel que nos está pidiendo el puesto de trabajo. Muy bien, llegamos al tercer candidato y nos dice: en general esas cosas no me pasaron. No me gusta que se planifiquen tiempos de entrega y fechas de examen que después cambie. Realmente solo ocurrió una vez y opté por no presentarme al examen y pasarlo a marzo. Mi monografía ya estaba muy avanzada, así que le di prioridad. Un examen postergado no variará tremendamente mis planes. Lo más terrible que me podía pasar era regresar al año siguiente. Como veis aquí, ¿qué nivel le pondríamos a nuestro tercer candidato? Bien, venga, muy bien, fantástico, perfecto, muy bien. ¿Veis las diferencias que existen entre las respuestas de cada uno de los candidatos? Perfectamente, estáis entendiendo perfectamente el ejercicio. Bien, con esto tenemos claro que el candidato, con las 2 preguntas que ya le hemos hecho, fijaros que solamente le hemos hecho 2, imaginaros que tenemos otras 2 más para evaluarle. Ya tendríamos que terminar las 4 competencias que queremos evaluar. Pero ya vamos viendo... A ver, perdona Rita, me dice aquí un compañero. Venga, coméntame. ¿Qué necesitas preguntarme? A ver. Ah, vale. Me comentas, dice, decía sobre el primer candidato que aunque es previsor... A ver, bien. A esperar un momentillo, que es que estoy aquí... pero yo planteo que el primero igual ve mejor que C, ¿no? Sería A en previsión, pero bajo presión nunca ha estado. Esa previsión ha evitado que se encuentre con la presión real. Bien, yo estoy con Fernando. Se ve que pensamos lo mismo.
Fran, no, porque has sacado un aprobado raspando. Bien, mirar, en el candidato 2 estaría más en el nivel C, porque ha bajado su, bueno, ha logrado el objetivo, alcanza los objetivos, pero realmente su desempeño es inferior. Dice, no es el primero, para ser B tendría que tener un buen rendimiento, para A un rendimiento alto. Precisamente se trata de eso, de buscar soluciones a priori para que no te afecte la presión. Bien, fijaros, tal como me estáis comentando, y hacemos aquí un paréntesis, efectivamente el caso no nos dice, no tenemos mucha información de que haya estado muy sometido a la presión, pero como bien comentan vuestras compañeras, no está sometido a la presión porque es una persona muy planificada. Y esto es también una de las cosas que os quiero comentar. Cuando nosotros estamos haciendo entrevistas por competencias, la misma respuesta nos va a permitir analizar otras competencias, ¿vale? En el caso del candidato 1, pues es una persona, realmente a lo mejor no vemos del todo si sometido a mucha presión se va a comportar de la misma manera, pero sí que vemos que es una persona totalmente organizada y planificada, y que además no es una persona que las circunstancias le venzan, porque hay una frase aquí muy interesante, y es que aunque yo tuve que hacer un esfuerzo mayoritario, lo vio como un desafío, ¿vale? Las personas que se mueven más en el nivel A, que alcanzan los objetivos, que tienen mucha facilidad para adaptarse a imprevistos, sobre todo de tiempo, ¿vale? Presión de tiempo. Lo primero suelen ser personas muy planificadas, y lo segundo, la clave es que suelen ser personas con una motivación al logro, al desafío muy alto. Por eso no se estresan o mantienen ese control emocional que necesitamos mantener cuando estamos bajo presión. No sé si esto os ayuda un poco a ver que realmente el candidato 1 está en el nivel A, ¿vale? Yo hablo del candidato 2 o 3. A ver, es que me pierdo un poco. Esto de no tener a lo mejor... Bueno, no sé si más o menos todos habéis visto claramente las diferencias de niveles y de comportamientos, que es lo que más o menos nos interesa. ¿Lo veis todo claro? ¿Veis ahora más claro los grados? Vale, perfecto. Pues seguimos adelante, que nos queda todavía un poquito, ¿vale? Bueno, ya habéis visto un ejemplo, y aquí os pongo una parrillita donde pondríamos el candidato 1 estaría en el nivel A, y porque vemos que está en nivel A, el candidato 2 dónde estaría, y el candidato 3 y porque vemos el nivel, ¿vale? Eso es para de alguna forma concretar lo que hemos estado analizando. Bien, aquí os hago una advertencia, y es en este tipo de entrevistas, cuando los candidatos nos hablan de suposiciones, lo que él haría en esa situación no nos sirve, porque nosotros estamos partiendo de situaciones que ya han estado, que han tenido experiencia. Pues yo en esta situación haría tal forma, o yo creo que lo haría de tal manera. Eso no es, no nos vale, ¿vale? Es una respuesta que ahí sí que tendríamos que llevarle a que nos diga no, concretamente qué hiciste, no lo que tú harías, lo que crees que se debería haber hecho, ¿vale? Porque ahí entonces no me está dando evidencias de que tenga ese comportamiento. Imaginaros que el candidato 2 nos dice, hombre, yo realmente, independientemente de que esto me salió así o hice de esta manera, lo que hubiese hecho es hacer una buena planificación, ¿vale? Pero no lo has hecho, con lo cual a mí no me da confianza de que tú tengas el comportamiento adquirido, y que seas exitoso, ¿de acuerdo? Vale, muy bien, entramos en la entrevista de incidentes críticos, que no deja de ser muy diferente a la entrevista de competencias. La diferencia es que aquí vamos a hablar de incidentes generales, ¿vale?
Es decir, es una entrevista que nos sirve para evaluar competencias, pero un poquito más profundo, con unas reglas muy estructuradas. Pero como aparece aquí en la transparencia, se suele utilizar menos porque tienes que tener un gran entrenamiento para llevarla a cabo. Los objetivos son los mismos que la anterior que hemos visto, focalizada, es buscar ejemplos conductuales del candidato en su pasado para predecir el futuro. Esa es igual, lo mismo, partimos del mismo objetivo. Pero la diferencia es que aquí, sobre todo, es un trabajo minucioso de investigación. Y además, si os dais cuenta, en la anterior yo no me centro tanto, me centro mucho en la acción, en el resultado, pero no me centro en sus pensamientos y sentimientos que tuvo en el pasado. Sin embargo, la BEI da mucha importancia a esta parte emocional, a esta parte de pensamiento-sentimiento, porque de alguna forma es lo que va a estar vinculado o va a ser la base en líneas generales de lo que es el comportamiento del ser humano, ¿vale? Partimos de que pensamientos, sentimientos nos llevan a que tengamos comportamientos totalmente diferentes. Se centra también, lógicamente, en el éxito del puesto de trabajo. La entrevista de incidentes críticos, la estructura que tiene, pues es similar a la otra, ¿vale? Una introducción, se habla de la trayectoria profesional, se habla brevemente del resumen del puesto actual, pero es una entrevista donde el foco central va a ser las situaciones específicas de competencias. Fijaros que aquí os pongo o veis que aparece satisfactoria, insatisfactoria, satisfactoria y focalizada. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un poco la estructura BI que se trabaja desde esta metodología. Cuando estamos hablando de un incidente satisfactorio, yo no le estoy focalizando, no estoy buscando trabajo en equipo, no estoy buscando a lo mejor tolerancia a la presión, no, yo estoy solicitando al candidato, ¿vale? Bueno, esto es un poco, ahora luego volvemos para atrás. Esto es para que tengáis todo en concreto cómo se tiene que hacer, o sea, os lo he descrito todo. Ahora luego volvemos un poquito para atrás. Lo primero que siempre debemos hacer es explicarle qué es lo que queremos conseguir con situaciones, y se lo explicamos, es decir, ¿qué es para mí una situación? Es un hecho concreto, una situación concreta que tú has vivido no más allá de 18 meses, 12 meses. En lo que tú me vas a contar, yo necesito que me lo cuentes como si estuvieras narrándome la sinapsis de una película o narrándome una noticia, ¿vale? Y sobre todo lo que yo quiero es que me expliques el papel que jugaste en esa situación en concreto. Con lo cual necesito que siempre me hables en primera persona. Cuando me hables en plural o cuando me hables en tercera persona de singular, no me va a servir lo que me estás comentando. De hecho, si el candidato no está acostumbrado a hablar en yo, en primera persona, cuando os esté hablando en tercera de singular o en primera, segunda, tercera de plural, vosotros paráis un momento la entrevista y le decís, pero concretamente tú qué hiciste en esa situación. Es decir, le lleváis a que personalice la situación, porque si no, la información no nos sirve para nada, ¿vale? Bien, también cuando estáis haciendo la introducción le explicáis que le vais a hacer muchas preguntas y que le vais a interrumpir. No tanto al inicio, porque os va a dar una sinapsis de lo que es el acontecimiento, pero sí una vez que ya os han hecho ese pequeño resumen, luego tú vas a hacer ese ejercicio de investigación que os ponía al inicio, ¿vale? Bien, en estas entrevistas, como no hay mucha preparación, a veces el candidato se bloquea y hay que ayudarle. Y además pueden echar muchos balones fuera y decir, pues mira, es que a mí esta situación o esto que me estás pidiendo, la verdad es que yo ahora no sabría qué decirte ni... Ese tipo de cuestiones os lo vais a encontrar. Por eso, como es muy específica, este tipo de entrevistas no se utilizan en puestos básicos
de la estructura piramidal de la empresa. Suelen ser utilizados para puestos ya de cierta o de gran responsabilidad, como es primera, segunda línea de dirección o mandos intermedios de primer, segundo nivel, o incluso personal muy técnico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son un poquito difíciles, sobre todo, de llevar a cabo. Bien, aquí un poquito lo que os pongo, si veis, os dais cuenta, está bastante estructuradito de cómo hay que hacerlo. Siempre tenemos que partir, al igual que en la anterior entrevista de competencias focalizada, podíamos hacerle preguntas más abiertas, no muy abiertas o menos o más estructuradas. Aquí es una pregunta genérica. Cuéntame una situación en la que te hayas sentido satisfecho de lo que ocurrió o del resultado que obtuviste en tu trayectoria profesional, no más allá de 18 meses. La propia metodología te permite hasta 24 meses, pero cuanto más cercano a día de hoy esté el acontecimiento, mucho mejor, porque daros cuenta que se van a revivir sentimientos y emociones. Entonces, bueno, pues eso va a tener como mucho más frescura. Entonces, las pautas que le tenéis que decir es: cuéntame una situación de la que te sientas satisfecho o que el resultado que obtuviste para ti fuera satisfactorio, y vuelvo para atrás a la estructura. Cuando ya me ha contado esa situación, nuevamente ahora le vuelvo a preguntar: y ahora quiero que me cuentes otra nueva situación, pero en este caso que para ti no haya sido satisfactoria, o que el resultado que obtuviste no te encontrases a gusto o satisfecho con lo que obtuviste, ¿vale? Cuando ya os ha terminado de contar ese incidente, volvemos a pasar a que nos cuente otro incidente satisfactorio. Y otra vez le volvéis a preguntar: bueno, muy bien, muchas gracias. Y ahora vuelve un poco a intentar sacar otro incidente más que hayas vivido de manera satisfactoria. Con lo cual, si os dais cuenta, pedimos 2 incidentes satisfactorios y 1 insatisfactorio. Pero si os dais cuenta, es abierto, o sea, yo no le estoy haciendo una pregunta concreta sobre una competencia concreta, a no ser que el último incidente le pregunte algo muy concreto sobre, por ejemplo, de las que hemos visto anteriormente. Cuéntame una situación reciente, no más allá de 18 meses, en la que tuviste que trabajar en equipo, ¿vale? Ya estoy focalizando, yo ya estoy preguntando o quiero investigar qué hizo en trabajo en equipo, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Sobre todo al inicio, cuando esta técnica no se controla, no se domina, es mejor que os cuente una satisfactoria o una insatisfactoria y luego pidáis 2 situaciones de entrevista focalizada en competencias, porque es mucho más sencillo para vosotros hasta que dominéis todo lo que es la técnica del ADI. ¿Bien? Vale, bien. Una vez que nosotros ya nos ha contado esa situación, que nos ha hecho ese extracto, ese pequeño resumen, ¿vale? Yo ya le voy haciendo toda una serie de preguntas que aparece aquí. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando estabas viviendo esa situación? O sea, le voy haciendo una serie de batería de preguntas como aparece aquí el esquema. Y así con cada una de las situaciones críticas que yo le he planteado, con la satisfactoria, con la insatisfactoria e incluso con la focalizada, con la de, por ejemplo, la que hemos puesto trabajo en equipo, ¿vale? Con el ritmo de preguntas que aquí aparece. Y siempre se hace de la misma forma: cuéntame una situación, porque estamos trabajando incidentes críticos, incidentes
con respecto al anterior, acordaros que hemos visto preguntas que son incluso diferentes, es decir, que no nos focalizamos, no nos centramos muchas veces en contar situaciones, sino que son preguntas que a mí me permiten explorar la competencia que yo en ese momento estoy queriendo analizar. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? ¿Cómo lo veis? Dadme feedback. ¿Vale? Bueno, bien. Perfecto. Porque entender esto es complejo, ya os digo. ¿Vale? Muy bien. Seguimos avanzando. Y esta es la técnica. Siempre va a ser así. No tiene más. Lo difícil es a través de lo que os cuenten intentar sacar cuáles pueden ser las competencias y el grado competencial que pueda tener ese candidato. Mirar, como nuestro tiempo es muy limitado y tendríamos que trabajar, no tengo un ejemplo de algo donde veáis contar una historia, ¿vale? Aquí que podamos analizar en vivo y en directo. Lo que sí que os voy a hacer es que os voy a pasar un mini diccionario y os voy a pasar una historia de un candidato, y si queréis lo mandáis al campus de la escuela y que me lo pasen, y hacéis el ejercicio de ver a qué competencias pertenece y en qué nivel de cada una de las competencias que habéis descubierto. Esto es como lo del Sherlock Holmes, estamos investigando, ¿vale? Creéis que pueda estar. Os propongo ese ejercicio voluntariamente si queréis, para que vea que realmente esto os ha quedado claro. ¿Cómo lo veis? A ver, ¿qué me estáis haciendo por aquí? ¿Preguntas? Sí, no os preocupéis. Me estáis preguntando si nos podrías pasar las diapositivas para hacer el ejercicio. Sí, supongo que esto está en la plataforma y que lo podéis tener, claro. Si no tenéis todo esto, difícilmente me vais a poder hacer el ejercicio. Os pasaré ese pequeño diccionario de competencias y esa pequeña respuesta que da uno de los candidatos para que analicemos, ¿vale? A ver. Bien, aquí me preguntáis, a ver si darme un poquito, eso es. Vale, me decís que una de vuestras compañeras me comenta que os perdéis parte porque va un poquito lento el ordenador. Bueno, acordaros que creo que me ha comentado la escuela que luego os lo cuelgan, que la videoconferencia está grabada, con lo cual ahí tienes un poco que volver a ver todo lo que quizás no te hayas o no hayas podido captar por esa dificultad de internet. Vale, me hacéis una pregunta. Yo tengo una pregunta sobre situación insatisfactoria, pero si quieres la dejamos para el final. Ah, muy bien, ya me habéis captado. Los puntos son para que suba a la línea y lo leas bien. Muchas gracias, de verdad que sí. Vale, sí, hacerme la pregunta al final porque ya nos queda muy poquito de esta presentación y luego ya yo os concreto cosas, ¿vale? Mirar, aquí tenéis ejemplos, no los vamos a repasar, pero es para que tengáis ejemplos de distintas competencias. Por ejemplo, en gestión personal, cuéntame alguna ocasión en la que tuviste que enfrentarte a una situación que te resultó especialmente difícil o dura. Tenéis otra aquí que pone, cuéntame alguna ocasión en la que alguien consiguió hacerte cambiar tu punto de vista. Si os dais cuenta, con referente a la anterior que hemos estado analizando, aquí siempre empiezan de la misma manera. Cuéntame, porque yo estoy buscando incidentes. La diferencia es que aquí no es un incidente abierto, es un incidente en algo muy concreto, que es logro, servicio o bien gestión personal. ¿De acuerdo?
Bueno, y aquí como veis tenéis más preguntas en referente a lo que son los incidentes críticos focalizados, ¿vale? Bien, ¿cómo tiene que ser el cierre? Mirar, una de las cosas que yo le doy mucha importancia al cierre, aunque aquí esta técnica no lo incorpora, la de incidentes críticos de McClelland, es preguntarle por su motivación al puesto de trabajo. Si os dais cuenta, en el anterior esquema veíamos que hacíamos referencia a preguntarle por qué es lo que te motiva a presentarte a este proceso de selección, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, y vuelvo un poco para atrás, la estructura es un cierre normal y corriente, ¿vale? Aparece como... voy para atrás, espera un momentito. Lo que os comentaba es que en el diseño de la entrevista de competencias anterior, si os dais cuenta, le incluíamos un apartado que era todo el tema de motivación. Preguntarle al candidato preguntas que están muy vinculadas con lo que les motiva para presentarse a ese puesto de trabajo. Incluso a veces también se le llega a preguntar, bien, me has comentado que te motiva este puesto de trabajo, pero ahora quiero que me cuentes por qué yo te tengo que seleccionar a ti y por qué no tengo que seleccionar. Es decir, cuál es lo que tú me estás ofreciendo para que a mí me convenzas de que realmente yo te tengo que seleccionar a ti, ¿vale? Son preguntas que todas ellas están buscando ver verdaderamente qué tipo de motivación le mueve al candidato. Aquí esta fase, si os dais cuenta, cierre y conclusiones. Es decir, yo le he preguntado, he puesto el 75% de esfuerzo, sobre todo en esta tercera fase, y con esto, si os dais cuenta, se supone que yo tengo que tener claro el nivel competencial que va a tener el candidato, y yo no le doy más importancia porque se supone que aquí voy a ver muchas cosas. Yo, mi consejo, y os lo digo ya de experiencia de años, es que hagáis esa otra pregunta, independientemente de que bueno, pues la técnica no lo solicite. A veces hay que hacer un poco reajustes entre unas y otras técnicas, pero que a nosotros nos dé la mayor información posible, sobre todo al inicio, cuando todavía no tienes con mucho dominio la técnica, porque luego te vas a dar cuenta que incluso en las preguntas que tú le preguntes en cada uno de los incidentes, satisfactorios o insatisfactorios, vas a irle sacando o vas a ir pudiendo de alguna vez, o sea, de alguna manera ver la motivación o el tipo de motivación que le mueve en el puesto de trabajo. Bien, vamos a llegar ahora a una parte que es importante, que es la codificación, ¿vale? A ver, esperar. Bueno, si os dais cuenta, está sumamente detallada, por eso tiene tantas letras para que no os perdáis, y todo cómo hay que hacerlo. Vale, ¿qué es lo que codificamos? Acordaros, y aquí hay una transparencia que es la que yo utilizo, aunque luego aquí os viene absolutamente todo, que para mí es la clave de todo. Son una serie de reglas muy precisas que vosotros las tenéis que tener súper claras y se la tenéis que poner de manera muy clara a vuestro candidato. Acordaros, para que yo pueda codificar como válida la información, tiene que hablar en primera persona. No valdría los plurales o la tercera persona del singular. Eso no me vale. Igual que hay que concretar mucho la situación. Generalidades, vaguedades no nos sirven. Diálogos muy específicos. De hecho, es como si estuviéramos haciendo una entrevista de televisión, donde ahí estás indagando. Es un poco el Sherlock Holmes que os decía. Entonces, resúmenes así que tienen información vaga no nos sirven. Situaciones muy concretas, actividades muy detalladas, ese es el éxito de obtener información codificable. Sobre todo, importante que sepáis con claridad la involucración que el candidato ha tenido en ese suceso, en ese hecho que os están contando. Pensamientos, sentimientos, todo eso es fundamental que lo
preguntéis. ¿Por qué? Porque acordaros que nosotros partimos de que la conducta tiene mucho, ese iceberg que veíamos al inicio, tiene mucho que ver con toda esa información. Eso además se trabaja mucho en la PNL, en la programación neurolingüística, con ese mapa mental que se ha creado o se ha estructurado en nuestros primeros años de vida, más o menos en los 9 o 10 primeros años cuando éramos pequeños, ¿vale? Entonces, toda esa parte emocional, toda esa parte de pensamiento va a generar que nuestras conductas sean más o menos exitosas. Por eso esta técnica da mucha importancia a la parte emocional y a la parte cognitiva, porque tiene mucho que ver con el comportamiento que tenemos posteriormente en nuestra trayectoria profesional. Bien, otra de las cosas importantes es cuando nos dicen afirmaciones o acciones sobre situaciones futuras, no nos sirven, porque nosotros lo que tenemos que predecir es, a partir de lo que ya ha pasado, de su comportamiento anterior, qué es lo que puede hacer en un futuro inmediato, ¿vale? Entonces, tienen que ser acciones que estén vinculadas en el momento que ocurrió la situación. No me vale la intención o lo que le gustaría hacer una vez que ya ha pasado la situación, porque realmente no lo ha hecho, con lo cual no sé si verdaderamente lo tiene o no lo tiene, ¿vale? Ese comportamiento que estamos analizando. Si tenéis estas 4 reglas súper claras, os puedo asegurar que luego no es difícil codificar. Lo que sí que, si queréis entrenaros en esta técnica, es que solicitéis la grabación para que podáis ir haciendo una buena codificación, porque claro, así a grosso modo, sin tener conductas en vuestra mente sobre, o sea, no conductas, comportamientos muy en global, con un acontecimiento así muy abierto, es muy difícil de poder analizarlo. Entonces se requiere que se transcriba la información, ¿vale? Bueno, y aquí ya para terminar os pongo las posibles situaciones que suelen aparecer o que a mí con mayor frecuencia se me han dado. Pues que el candidato está muy nervioso o está muy preocupado por la entrevista. Entonces, fundamental que antes de entrar, sobre todo a trabajar con la parte de incidentes críticos, pues que el candidato se tranquilice, porque también es un mecanismo de defensa, sobre todo cuando tratamos de trabajar con esa situación insatisfactoria, que ahí genera muchas resistencias, sobre todo de tipo emocional. Otra de las cosas que se puede dar con mucha frecuencia es que el candidato se encuentre más preocupado por la confiabilidad o la intimidación que sufre el tener una grabadora al lado. Entonces, lo primero, se pide permiso por escrito. Si es una grabadora, se trata de tener que capte más o menos, eso lo probáis antes, hacéis pruebas, que capte bien la conversación, pero que el candidato no le distorsione o no esté más preocupado por lo que ahí se está grabando. Y ni que decir tiene que absolutamente todo confidencial. De hecho, os tienen que dar la autorización para que eso se grabe y que se destruye una vez que ya ha pasado la prueba de selección, ¿vale? Dice, las preguntas son difíciles de responder y optan por el silencio. Sí, cuando nos tenemos que de alguna forma hablar de un incidente positivo o de un incidente satisfactorio es más fácil, pero cuando tenemos que hablar de algo que no ha sido exitoso, sino todo lo contrario, un incidente negativo, pues ahí es donde aparecen más resistencias, ¿vale? Entonces la idea es, bueno, pues ayudarle a contestar e intentar ayudarle a encontrar un incidente, e intentarle, si necesita un poquito más de tiempo para que lo pueda pensar, pues se lo permitís, lógicamente. Y otra de las cosas que, sobre todo en esta parte donde hay más resistencias y emocionales, que os fijéis mucho en la comunicación no verbal, es decir,
¿Existe una coherencia entre lo que verdaderamente me está contando y toda su parte de comunicación no verbal? Bueno, con un entrenamiento bueno, y se entrena sobre todo con el tema de la PNL, pues incluso la forma en cómo se mueven los ojos te está diciendo si está recreando una situación que verdaderamente la ha vivido o si está llegando a confabular. Pero eso ya es eso es el rizo del rizo del rizo, ¿vale? Tener mucha práctica. Bien, otra de las situaciones es que se tire por la tangente o se haga el despistado, te diga, uy, no, o sea, a mí, yo siempre en mi historia profesional he tenido situaciones fabulosas, satisfactorias. La verdad que nunca he tenido ninguna situación así que yo me haya sentido mal o insatisfactoria. Bien, cuando se ponen así como muy que no encuentran nada, pues incluso le podéis llevar para ver si realmente se trata de una bueno, pues de una situación más de defensa. Bueno, pues si realmente a nivel laboral no has tenido ninguna situación insatisfactoria, a nivel personal o en tu historia un poco de formación ahí en la universidad o cuando estabas estudiando, supongo que alguna situación insatisfactoria hayas vivido, pues un poco cuéntame. Pero claro, ahí tenemos, recordar que tenemos también una limitación de tiempo, más allá de 24 meses, pues normalmente ya los incidentes no son muy reveladores porque la persona se supone que día a día estamos aprendiendo y estamos cambiando, somos los seres humanos, afortunadamente podemos tener ese proceso de transformación y de aprendizaje, por eso se pone la limitación de 24 meses, ¿vale? Bueno, y aquí, aunque yo creo que es que se han montado todos los... Yo no sé qué ha pasado, porque yo lo tenía puesto así como muy... Os lo tenía bastante bien colocadito, donde podéis ver la información. No obstante, escribo a mis compañeras de la escuela y os pongo el título con el sitio donde podéis ver o donde podéis consultar la información, ¿vale? Bueno, llega momento preguntas. ¿Qué os ha parecido? ¿Os ha gustado esto de las competencias? Ya os dais cuenta que yo lo vivo con mucha pasión, porque a mí este tema me gusta mucho. Preguntas, dudas, cosas que os pueda comentar, os pueda ayudar. Vale, mirar, me hacéis una pregunta muy interesante. Dice, ¿cómo analizar esa comunicación no verbal si entrevistas a alguien por Skype? Bueno, por Skype la verdad que es muy complicado. De hecho, no sé si me estaréis viendo bien, porque yo aquí, por lo que aparece en pantalla, es que casi ni me veo. Por Skype, no, la comunicación no verbal. Os puedo asegurar que por Skype no se puede ver bien, porque toda la parte de microgestos nos la perdemos. Con lo cual, se hacen entrevistas por Skype, pues como se hacen sesiones de coaching por Skype, pero a mí realmente no me gusta porque la parte más emocional del candidato, de tu coaching, no lo tienes, y eso, por mucha técnica que tengamos, y que esto es fabuloso, todavía de momento no lo hemos conseguido, ¿vale? La parte más de comunicación no verbal. Vale, venga, otra pregunta. Mi pregunta es, las preguntas posteriores a que nos relaten el incidente crítico han de estar en cierto modo orientadas a comprobar si ese incidente es cierto o está falseado. No, mirad, esto es clarísimo en este tipo de entrevistas. Lo vais a ver enseguida. Una persona, cuando le están haciendo un tipo de entrevistas de este estilo, lo vais a notar enseguida que el incidente verdaderamente es verdadero, es decir, que lo ha vivido. Y os cuento por qué. Porque intentar confabular un incidente, la persona se va a ir parando mucho, porque daros cuenta que no es solamente que esa memoria que está más a largo plazo tenga que venir a lo que es la memoria inmediata, sino que es que tiene que fabricar todo el incidente. Entonces, hay algo en su conversación que nos cuadra, o es una persona que ya tiene muchísima
práctica en confabular y en inventarse historias, o si no lo tiene muy difícil, porque ya os digo que sobre todo este tipo de entrevistas se conocen menos, se practican menos y hay algo, no sé cómo deciros, que te das cuenta que no cuadra. Vale, me decís, solo por curiosidad, cuando se pide que el candidato exprese sus dudas, ¿cómo se valora que pregunte sobre el salario, el horario, positiva o negativamente? Bien, vamos a ver, esta ya es más en la parte final. Bueno, yo creo que esas preguntas son loables que el candidato lo pregunte, ¿eh? Yo nunca, cuando me han preguntado sobre salario, sobre horario, las he valorado negativamente. Para mí han sido preguntas informativas, ni positiva ni negativamente, neutramente. Informativa, que lógicamente cualquier persona, sobre todo cuando tiene que hacer un cambio a mejor, tiene que conocer y tiene que tener claro, porque en el fondo el bienestar y el salario son dos factores muy importantes a la hora de motivarnos hacia el cambio, ¿vale? Entonces, valóralas, a no ser que ya ahí veas tú ciertas connotaciones de que su motivación es muy extrínseca, que le mueve exclusivamente el dinero, que no le mueve en sí la tarea. ¿Por qué? Porque se te va a desmotivar enseguida, va a tocar techo a lo mejor salarialmente. Y bueno, pues las personas que tienen una motivación muy extrínseca, no tanto intrínseca, la tarea, el logro, pues se queman antes en los puestos de trabajo, ¿vale? Y aquí esperar que voy a subir, sobre todo si es insatisfactorio. A ver, esperar que si no... Ah, vale. Bien, sí. Me preguntabais que cómo se puede detectar si una persona está mintiendo, sobre todo si es un incidente insatisfactorio. Bueno, donde suelen mentir o donde suelen exagerar en uno o en otro, mienten más en el insatisfactorio, como bien decís, y exageran más el satisfactorio, ¿vale? Pero daros cuenta que como vosotros vais a coger esa estructura de preguntas, cuando empezáis a hacer preguntas, esto es como una declaración en un juicio, la persona va a manifestar ciertas microgestos donde os estáis dando cuenta que hay algo que no cuadra, ¿vale? Y entonces, en cuanto uno se empieza a dar cuenta de que por el comportamiento no verbal le estáis tocando la fibra, como se suele decir, sensible a la persona, pues insistís más incluso en las preguntas, ¿vale? Cuando la persona empieza a estar muy a la defensiva, sobre todo en ese incidente insatisfactorio, es porque le estáis pillando en una confabulación, en una mentira, y entonces pues ahí es importante también que digáis una cosa, cuando estáis hablando acerca de la entrevista y de lo que significa un incidente, que os relaten con el mayor número de datos posible y que sean absolutamente sinceros, ¿vale? Porque lo vais a detectar, si es que es un gran detector de mentiras, no os podéis imaginar cómo, y además que es muy difícil confabular. Cuando yo estoy haciendo prácticas con los alumnos en aula, intento confabular, claro, soy yo la que entrevistan, porque ellos me van haciendo las entrevistas, y a mí me cuesta verdaderamente trabajo tener que inventarme todo eso, ¿vale? Bueno, pues la verdad que ha sido un placer compartir nuevamente con vosotros este espacio que tenemos aquí formativo. Y bueno, pues espero veros en la siguiente y que sigamos aquí disfrutando de los recursos humanos, ¿vale? Bien, para concretar un poquito, os paso las referencias de los libros, esto que está aquí apelotonado, amontonado, y además os paso el link donde tenéis la conferencia vamos, no la conferencia, el documental este de temas de comunicación no verbal, ¿vale? Muy bien.
Muchas gracias y que paséis un estupendo fin de semana, que ya no queda nada, ¿vale? Que disfrutéis, descanséis y a tope. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos. Un placer nuevamente. Hasta la próxima.